Bien, ahora sí. Habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no es cierto? Estábamos viendo los temas de las modalidades del despacho. Habíamos visto ya el tema de despacho general, el despacho anticipado, el despacho inmediato, nos faltaría el despacho parcial y hay uno que se denomina despacho aduanero en zona de custodia. Pero repasaremos un poquito, creo que hemos visto en forma rápida, creo el último, que es el despacho inmediato. ¿A qué se refiere el despacho inmediato? ¿Qué habíamos hablado? A ver. Que alcanza a personas naturales y jurídicas, licenciado, y que en este caso no es a todo el universo de mercancías, sino a ciertas mercancías, y también que está en el artículo 129 del reglamento. 129 o 130. Tengo 129, debe ser 130, licenciado. 130, ¿no? Bien. ¿Qué más? Por sus características, sí habíamos dicho, por sus condiciones, ¿no? Como tal, que no se puede quedar en un recinto aduanero. A ver, hay otras mercancías, ¿sí? Hay otras mercancías que no entran en el tema del despacho inmediato, ¿ya? No se acoge a esta modalidad. Tendría que ser una modalidad de un despacho general, pero también que por sus características, ¿no? Sus características de las mercancías no pueden permanecer en el recinto aduanero, tienen que salir, ¿ya? Pero no bajo la modalidad de un despacho inmediato, sino de un despacho general, pero por las condiciones y características de las mismas, tienen que ir a otros depósitos, ¿ya? ¿Cuáles creen que serían estas mercancías que no entran en el tema del despacho inmediato, lo que está en el 130, en el artículo 130, pero sí por sus características tendrían que salir del recinto aduanero? A ver. Es decir, estas mercancías no pueden ser almacenadas por el tema de que no cuentan, ¿no? Los almacenes aduaneros no cuentan con la infraestructura adecuada para recepcionar ese tipo de mercancías. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles creen que serían? Licenciado, buenas noches. Mercancías inflamables. Inflamables. Ya, creo que eso está dentro del 130, pero a ver, otro tipo, a ver. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, que estemos importando, por ejemplo, combustible, ¿no? Gasolina. ¿Dónde podemos descargar, ¿no? O sea, no hay tanques, no hay cisternas dentro de los recintos, por lo tanto, ese tipo de mercancías uno tendrían que salir, ¿no? Directamente a otros depósitos denominados especiales, ¿no? Depósitos especiales que está dentro del régimen de depósito aduanero. Además de ese tipo de mercancías inflamables, ¿cuáles más creen que tendrían que salir, ¿no? O sea, no pueden ser recepcionadas en un recinto aduanero. Weimar. Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser en algún tipo de abono, no sé, químico, tal vez especies animales? Los animales están dentro del artículo 130, ¿no? Como despachos inmediatos. A ver, ¿Los abonos químicos? No. Licenciado, el dinero. El dinero. Ya, a ver, el dinero. Creo que, Eva, ¿estás con la ley, con el reglamento? Sí, licenciado, estoy con el artículo 130, procedimiento para el despacho. Sí. ¿Está los billetes ahí, por favor? A ver. Despacho inmediato, aeropuerto.
Billetes de lotería. Bajo de responsabilidad. No, licenciado, no No está. está. No, por lo menos aquí yo no lo encuentro. Los billetes, ya. Entonces, evidentemente, no, pero esto tiene a ver, ¿cómo podríamos decir? Un tratamiento, no es un tratamiento especial, sino puede ser un procedimiento especial, ¿no? Por el tema de que, imagínense, no se puede, pues, recepcionar billetes, ¿no? Billetes, imposible. Entonces, esto sale por sus características, estaría, ¿no? Porque no contamos con eso. Entonces, imagínense una remesa que llegue, ¿no es cierto? O cuando se elaboran los billetes afuera, ¿no es cierto? Los nuevos billetes, por ejemplo, cómo ingresan, ¿no? Al territorio, a Bolivia, ¿no? Los billetes que se imprimen allá en Francia, etcétera. Entonces vienen igual bajo un procedimiento de importación, pero sus características esenciales son más que todo, a ver, en la descripción, por ejemplo, ¿ya? En el MIGDTA, por ejemplo, si una empresa está contratada para el traslado de este tipo de remesas, en la descripción no se coloca, ¿no? El tema de dinero o billetes, ¿no? Eso es en blanco, o sea, por temas tal vez de seguridad, ¿no? Más que todo el procedimiento es un poquito especial, pero sigue los mismos pasos, ¿no? A ver, buen punto que has tocado, Helen. A ver, en este caso, ¿se paga impuestos? Si se pagara impuestos, ¿sobre qué monto se calcularía, ¿no? Los impuestos? Vamos a suponer que hay una remesa, ¿no? Pondremos a ver, no sé, 20 millones de dólares. ¿Ya? Ese que sea nuestra remesa, 20 millones de dólares o de bolivianos, mejor, ¿no? En diferentes cortes que está entrando a nuestro país, ¿ya? Por haber fabricado, no fabricado, impresos, ¿no? Allá en Francia. La pregunta es, ¿se paga impuestos? 2, si se paga impuestos, ¿sobre qué monto se calcula, ¿no? Estos impuestos? Antes de eso, ¿han visto ya un poquito el tema de liquidación aduanera? Pregunto. Sí, licenciado. Ya, excelente. Entonces ya saben, ¿no es cierto?, cómo se determina la base imponible. Entonces, esa pregunta, ¿no? ¿Paga impuestos, ¿no? Los billetes que se elaboran, ¿no? Para el Banco Central, o sobre qué monto se calcula, cuál sería la base imponible. Siendo que son 20 millones de bolivianos, hemos dicho, ¿no? A ver, ¿qué dice? Nada. Fernando, Marca, ¿está en sala? No está. Freddy Sukohayo. Sí, estoy aquí. Recién me he conectado. Estoy tratando de ver de lo que se está tratando. Perfecto. Sí. Ya, a ver, tómate un tiempito. ¿Qué podrías decir? A ver, por lo menos unas sugerencias, ¿no? A ver, algo. No importa que nos equivoquemos, ya les dije. Pero la idea es que no nos quedemos callados, ¿no? ¿Cómo creen que será eso? ¿Se paga? ¿No se paga? Y si se paga, ¿sobre qué monto? ¿Hay una factura? ¿No hay una factura? ¿Qué se hace? Mireya Valencia. Licenciada, una consulta. En cuestión de dinero, ¿no estaría encargado el Banco Central? Sí, claro, evidentemente la única entidad que puede, llamaremos así, importar, ¿no es cierto? Billetes, inclusive billetes de lotería, ¿no? Que a veces, no sé si ustedes se han fijado, ¿no? A veces en la calle venden loterías de otros países, ¿no? Entonces, eso también está un poco restringido y solamente pueden importar, ¿no? Es decir, la entidad, la lotería como tal. Tenemos una lotería acá, ¿no es cierto? Una institución que se denomina lotería,
Son ellos los únicos que pueden importar este tipo de billetes de lotería, ¿ya? Salvo que se venda así, han debido ver alguna vez, ¿no? Que se vende billetes, eso tal vez ha entrado de otra forma, ¿no? Ilegalmente. Pero como tú dices, la única entidad para la importación de billetes, ¿no? Billetes hablaremos, es el Banco Central. Pero más allá, o sea, es el Banco Central, pero como sujeto pasivo, digamos, ¿no? Una entidad pública. La pregunta es esta, ¿no? ¿Paga impuestos? Y si paga impuestos, ¿sobre qué monto se calcula? ¿Cuál sería la base imponible? Evidentemente esto viene también en un medio de transporte, ¿no? Generalmente alguna vez, ¿no? Vienen por vía carretera y generalmente viene por vía aérea también, ¿ya? Pero de cualquier medio de transporte. ¿Paga impuestos? ¿No paga impuestos? ¿Y cómo se calcularía la base imponible si estamos hablando de 20 millones de bolivianos, ¿no? Ese es el monto que se está trayendo. Licenciado, yo creo que no, bueno, sí se paga un impuesto, y más, no sé cómo tal un impuesto, pero sí porque estoy ingresando dinero del extranjero, ¿verdad? Más sería como una remesa. Y por otra parte, más que todo, tendría que tener toda la justificación y declaración de dónde proviene el dinero. No, en este caso, como les decía, es una fabricación, ¿no? El Banco Central ha pedido que se emitan nuevos billetes, ¿no es cierto? Como los que tenemos, ¿no? Entonces, los nuevos billetes son emitidos, llamaremos así, en otros países, ¿no? En Francia, porque ellos pueden hacer. Entonces, cuando estamos trayendo todo ese pedido, esa remesa de unos 20 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, eso ingresa por la aduana, sí o sí, va a entrar por la aduana. Paga impuestos, no paga impuestos, y sobre qué monto se calcula la base imponible. Esa es la pregunta. Licenciado, hay una circular donde dice que la importación de material monetario, billetes y monedas por el Banco Central de Bolivia está exento de pago de los tributos aduaneros. Ya. Excelente, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar? Eso ya un poquito yéndonos más a la lógica, ¿no? Son billetes que es para toda la población, hablaremos, entonces no se paga, ¿no? No hay, están exentos estos. La pregunta, pero es esta otra, la factura, por ejemplo, ¿no? Tendría que tener una factura, no importa, no se paga, pero la factura viene por 20 millones, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, se ha elaborado un billetes por un valor de 20 millones. Ese sería el valor FOB consignado. Más allá que no pague, ¿no? O sea, no paga, pero solamente quiero saber si ese será el valor que se declara en la factura, los 20 millones de bolivianos. Licenciado, en este Carlos. caso, no sé si se debería considerar la factura que nos emite la empresa que habría elaborado los billetes. Ya. Trabajar en base a esta factura. Y puede ser menor a lo declarado, ¿no? Bueno, al valor de los billetes. Ya. Evidentemente, ¿no? En este caso hay dos situaciones, ¿no? Uno es el valor que tienen, ¿no? Estos papeles, hablaremos, estos billetes, ¿no? Es decir, tenemos un billete de 200, ese es el valor, ¿no? Que con nosotros podemos disponer. Pero ese billete de 200 bolivianos, o sea, no es el valor hablaremos así, de la fabricación tal vez, o sea, no es. Ese es el valor del billete como tal, ¿no? Que tiene para las transacciones. Obviamente ese billete tal vez ha costado, como Carlos decía, no sé, pues $1, a lo mucho tal vez, ¿no? Porque tienen sus temas de seguridad, las tintas, ¿no? Entonces, muy diferente es el costo, ¿no es cierto?, que ha representado elaborar los billetes. O sea, los 20 millones puede ser que hayan costado 1 millón, ¿no? Algo así. Entonces, el valor es muy diferente, ¿no? El valor que ya cuentan los billetes para el tema de las transacciones. ¿Ya? Bueno, esto ha ido excelente, ¿no?
tema que ha aparecido de Helen, del tema de qué productos o qué mercancías no pueden ingresar al recinto, pero vienen en un despacho general. También en estos está dentro la mercancía a granel. ¿Saben lo que es una mercancía a granel? La definición, concepto, o a qué, o un ejemplo, ¿no? Mercancías a granel. Tipo de mercancías. ¿Nada? Licenciado, una mercancía a granel, como ejemplo, ¿se tomaría la cebada? La cebada. A granel. Cebada, soya. El aceite, licenciado. Trigo. Ya, el aceite, ya. A ver, el trigo, la soya, el aceite. El aceite, para que se considere a granel, ¿cómo tendría que venir, que llegar? Vienen en turrilitos, licenciado, si más no me equivoco. En turriles, vamos a suponer de 20 litros, más, ¿no? 50 litros, digamos, o 100 litros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vienen en 50 casi, licenciado. De 50, digamos, ¿no? Pero ahí es la pregunta, ¿no es cierto? La diferenciación. Eso, lo que tú dices, Eva, se considera como, es un tipo de carga suelta. No es a granel, porque la mercancía a granel no lleva ningún tipo de envase o embalaje, ¿ya? Por lo tanto, si el aceite que tú dices está en turrilitos o barriles de 5, ya está envasado, ¿no? Y si ya está envasado, ya no se considera como mercancía a granel. El aceite tendría que venir en cisterna, ¿no? Tipo lo que traemos, por ejemplo, el diésel o la gasolina, ¿no? Esa es una mercancía a granel, ¿ya? Para diferenciar. El trigo, el trigo o la soya, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? O sea, sin ningún tipo de embalaje para considerarse mercancía a granel. ¿Ya? Ahí para ver la diferencia. Entonces, ese tipo de mercancías no puede, pues, el recinto no cuenta con esos espacios para recepcionar ese tipo de mercancías a granel, ¿no? Por lo tanto, eso entra y sale, ¿no? Entra y sale. Generalmente, ese tipo de despacho se hace acá, ¿no? Con el despacho aduanero en zona de custodia, que antes se llamaba sobrecarro o sobrecamión, que también tiene la misma definición, ¿no? O sea, no se descarga, ¿no? Todo se realiza sobre el medio de transporte y evidentemente se sale a los depósitos especiales, ¿ya? Depósitos especiales. Y así, por ejemplo, también podríamos tomar la mercancía, por ejemplo, hay mercancías no sé, de muy grande dimensión, ¿no? Dimensiones muy grandes, o sobredimensionadas, que se llaman. Las mercancías denominadas sobredimensionadas son ya pues aquellas maquinarias, ¿no? Que inclusive ustedes han debido ver alguna vez alguna maquinaria sobre un camión, pero que sobresale, ¿no? A los costados o atrás, ¿no? O son muy altas. Esas son mercancías sobredimensionadas que evidentemente tampoco existe, ¿no? Inclusive ha habido alguna situación que ni siquiera han podido entrar, ¿no? Por la puerta, ¿no? Algún tipo de estas maquinarias no podido entrar ni por la puerta, entonces ahí nomás se ha tenido que hacer todo, ¿no? Pero para ello está eso, ¿no? Que tiene que ir directamente a los depósitos especiales o realizar el despacho aduanero en custodia, en zona de custodia, en este caso se denomina. ¿Ya? Bien, entonces ya con la diferenciación, ¿no? Desde el tema del despacho inmediato con el general, que por sus características de las mercancías no pueden permanecer en un recinto aduanero. Ahora vayamos por el tema de, además, ¿no? Acá en el despacho inmediato también existe un plazo, ¿no? Que se denomina la cancelación, porque en los despachos inmediatos tiene que salir inmediatamente, como habíamos dicho, ¿no? Pero
puede presentarse con documentos vía fax, facsimil, ¿no? Correo electrónico, etcétera. Pero en la cancelación, como se dice, tienen que adjuntar los documentos originales. Y para eso existen plazos, ¿no? Y dentro del despacho inmediato tenemos dos plazos, ¿no? Uno que es de 30 días y otros que son de 20 días, ¿no? Los de 30 días están establecidos en el artículo 130. Todos los productos que menciona el artículo 130, su plazo es de 30 días calendario. Y está en el artículo 129 las mercancías, en el 130 está el procedimiento. Ah, ok, perfecto. Sí, licenciado. De la ley. Del reglamento. En el Reglamento. 129 está mercancías admitidas para el despacho inmediato y en el 130 está procedimiento para el despacho inmediato. Ok, gracias, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, pero no creo que esté en la ley, ¿no? El tema o de los plazos, si podrías fijarte, creo que está en el procedimiento, pero todas aquellas que están en el artículo 129, entonces, ¿no? Son... 131 está licenciado los plazos. Excelente, excelente, Del ¿no? 129 al 131 alcanza. Ya, entonces sería interesante que es bueno, ¿no? Así como les dije, tener a mano la ley, el reglamento, inclusive el código tributario, ¿no? Porque también es parte de los procesos de importación. Entonces, para aquellas que están en el 129, como dice la compañera, son 30 días calendarios. Y para las otras que no están dentro, pero que pueden estarse considerando en el despacho inmediato, son 20 días calendarios. Y eso se contabiliza a partir de la recepción, ¿no? A partir de la elaboración del parte de recepción. Bien, vayamos a ver lo que son los despachos parciales. ¿Qué son los despachos parciales? ¿No? O sea, que van a ir llegando de a poco, llamaremos así, ¿no? Parcialmente. Por ejemplo, un despacho son 100 toneladas, va a llegar primero 40, llegará después 30, ¿no? 20, etcétera. Pero hay unas, ¿cómo podríamos llamarle? Requisitos, ¿no? Requisitos. Los despachos para acogerse a la modalidad de un despacho parcial, ¿no? Las mercancías tienen que estar amparadas en una sola factura comercial, ¿no? Una sola factura comercial. Y además, un requisito inclusive más importante es que sean homogéneas, ¿no? Homogéneas, ¿ya? En este caso, para que pueda haber un fácil reconocimiento, se dice, ¿no? Para que puedan ver un fácil reconocimiento. Entonces, si fueran mercancías heterogéneas, ya no aplicaría o ya no se acogería a los despachos parciales, ¿ya? No sé, ¿está claro el despacho parcial? Es algo así sencillo, ¿no? Y el procedimiento es el mismo. Simplemente tendríamos que tomar en cuenta que esté amparada en una misma factura y que la mercancía sea homogénea. ¿Ya? En tema de los despachos en zona de custodia, esta modalidad, ¿no es cierto?, viene a ser, como les decía, sobre camión, que antes se denominaban así, ¿ya? Se denominan despachos sobre camión, es decir, que no se baja la mercancía, no se va a descargar, ¿ya? Esto es sobre medios y unidades de transporte, ¿no? Pero excepto, ¿no? Y obvio, este despacho de aduanero de zona de custodia se va a elaborar en base al despacho general, ¿no? En base al despacho general. Entonces, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones para que aquellas que no puedan acogerse a la zona de custodia. Por ejemplo, inclusive de vehículos, se habla de vehículos antiguos que no pueden acogerse a este tipo de despacho, ¿ya? A otra, mercancías, por ejemplo, destinadas a depósitos transitorios y depósitos especiales, no pueden acogerse a esta modalidad. Pero yendo en ese sentido, ¿qué entendemos por un depósito transitorio? ¿Qué será un depósito transitorio? Les preguntaré de todas maneras, ¿han visto ya ustedes algo sobre el régimen de depósitos de aduana?
Hola. Pregunto, ¿vieron en algún módulo algo sobre el régimen de depósito aduanero? Creo que no, licenciado. Creo que no llevamos. No llevaron, no vieron. Carlos es el único que está pasando el diplomado, creo. Los demás. No, licenciado, creo que no, es que estamos haciendo memoria. Ah, Que ya bueno. sería el módulo 10. Sí, Yo creo que no, licenciado. estamos recordando. Perfecto, muy bien. Bien. Creo que no, licenciado, no. Y ya, como les decía, este módulo ya de los procedimientos de importación aquí ya es plasmarlo todo lo que ya han visto anteriormente, ¿no? Y como están viendo, se toca estos puntos, ¿no? De depósitos transitorios, depósitos especiales. Entonces, para poder entender, por ejemplo, dice que el despacho aduanero en zona de custodia no se pueden acoger aquellas mercancías que están destinadas a un depósito transitorio o a un depósito especial, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Para poder tener como concepto y definición este tema de los términos. Pero bueno, ¿han visto o saben lo que es un examen previo? Que también dice que aquellas mercancías que requieran de exámenes previos, ¿no es cierto?, no se pueden acoger a esta modalidad de despacho en zona de custodia. Entonces, para aquellas otras mercancías, ¿no? En síntesis, ¿qué quiere decir? Que para acogerse a esta modalidad no se va a descargar, ¿no es cierto?, la mercancía y todo el proceso se va a elaborar sobre el medio de transporte, ¿ya? Entonces es algo también denominado como el despacho abreviado, ¿no? Han debido ustedes escuchar un poquito. El despacho abreviado se ha realizado para facilitar, se decía, ¿no?, al tema del transporte, porque a veces el transportista se quedaba, ¿no?, muchos días, ¿no?, ahí porque no había. Entonces el despacho abreviado es eso, favorecerles a los transportistas y realizar los despachos sobre camión, sobre el medio de transporte para no descargar, ¿ya? Entonces, estas son las modalidades, ¿no?, que está inmersa en lo que es el procedimiento de importación. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, duda? Bien, si tienen dudas, por favor, ya les dije, ¿no? Ahí inmediatamente me pueden cortar y para resolverlo. Vamos a ir ahora a lo que se trata de la elaboración, la transmisión y aceptación de la declaración de mercancías, ¿ya? ¿Qué es la elaboración de mercancías? ¿A qué se refiere? Dice que el declarante, ¿no es cierto? El declarante, que ya sabemos quién es el declarante, ¿no es cierto? Son tres sujetos. Deberá elaborar, ¿no?, deberá elaborar la declaración mediante el sistema SUMA, ¿no?, lo que estamos viendo. Antes era mediante el sistema SIDUNEA, pero ahora ya estamos viendo lo que es el sistema SUMA, en base, ¿no?, a toda la documentación exigible para ese despacho. ¿Se acuerdan que habíamos visto un poquito, ¿no?, el artículo 111, que ahí nos viene todos los documentos, ¿no? Pero en la elaboración solo se necesita, ¿no?, la documentación soporte exigible para ese despacho, ¿no?, para ese despacho. Y todo se hace en el Internet, o sea, de acuerdo a la página web de la aduana, que ahí mismo se elabora, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué debe considerarse, ¿no? ¿Qué debe tomar en cuenta el declarante? El declarante debe tener toda la información, ¿no?, correspondiente para ese despacho, para elaborar en sí la misma liquidación aduanera, y tendría que verificar que las facturas vengan a un mismo consignatario, ¿no? Lo primero que tendría que ver. No puede venir una factura a nombre de dos, por ejemplo, ¿ya? No, dos consignatarios o dos importadores. La declaración, es decir, la que va a elaborar el declarante, tiene que tener el mismo número de ítems, ¿no? Ese es un punto clave, que los ítems que tienen en la factura comercial, ¿ya? No se permite la agrupación de ítems, ¿ya? No se permite en relación a una sola partida arancelaria. Es decir,
que si yo considero que dos productos pueden estar en una misma partida arancelaria, no lo puedo unir, no puedo. Tengo que hacer los mismos. Si mi factura dice 10, tiene que haber 10 ítems en la declaración, ¿ya? Entonces tiene que haber esa consistencia. Deberá estar sustentado o deberá estar la mercancía sustentada en un mismo documento de embarque, ¿no? En un mismo documento de embarque. Acá va a haber una excepción cuando la mercancía se encuentre en una zona franca, pero ya sabemos que las zonas francas ya no tenemos, ¿no? Solamente tenemos, o existen en este caso, las zonas francas industriales, ¿ya? Tendría que verificar, como ya habíamos dicho, que la mercancía no esté prohibida, ¿no? Que cuente con toda la documentación, si está amparado bajo el certificado de origen, ¿no? Este será válido conforme a las formalidades que tiene que ser, ¿ya? Si tiene que tener, evidentemente. Ahora, es decir, la elaboración es prácticamente el declarante que tiene que tener toda la información consistente, verificar que todo está al mismo consignatario, porque no puede ser que la factura esté a nombre de A y el documento de embarque a nombre de B, ¿no es cierto? Hay una situación, les pregunto, si llega una mercancía, ¿no? Un producto a la aduana interior, ¿se podrá vender esa mercancía ahí mismo? ¿La puede vender? Pregunto. Yo tengo 100 televisores que me han llegado, ¿no? Esos 100 televisores los puedo vender a otra persona, pero dentro de la aduana, o sea, cuando están en un recinto aduanero. En cuestión de mercaderías, sí, licenciado. En cuestión de vehículos, no está prohibido. Correcto, ¿no es cierto? Entonces el tema sí se puede, ¿no? Y se realiza una transferencia de la mercancía, que ya es como un contrato de compra y venta, ¿no es cierto? Que vamos a realizar entre el comprador y vendedor, digamos, que ese contrato va a sustituir a la factura comercial, porque la factura comercial, o vamos a endosar, en este caso, todos los documentos también tendríamos que endosarlos, ¿no? Pero de que se puede, se puede, ¿ya? Como decía Helen, exceptuando lo que son los vehículos. Ahora, la transmisión, ¿no? ¿A qué se refiere la transmisión? Dicen que la transmisión es cuando ya hemos llenado en el sistema, ¿no es cierto? En el sistema suma la declaración. Esta tiene que ser verificada por el mismo sistema, ¿no? De la aduana nacional. Va a verificar que la información esté completa, correcta, exacta, de acuerdo a la documentación. Eso es también por parte del declarante. Entonces, la transmisión, ¿qué es? ¿No es cierto? Que cuando ya esté todo elaborado, nosotros lo vamos a mandar, ¿no? A la aduana. Y la aceptación, ¿no? La aceptación es cuando la aduana dice, pero todo es por el sistema, ¿no? Le mandamos, nos acepta y nos va a generar un número, ¿no? Un número de aceptación. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, cuando es el hecho generador. O sea, el hecho generador nace, ¿no es cierto?, con la transmisión de estos datos, ¿no? Ahí nace el hecho generador del proceso de importación, ¿ya? Y la aceptación, cuando la aduana nos genera ese número, se dice que es el perfeccionamiento del hecho generador. Ahí se perfecciona con la aceptación, ¿no?, por parte de la aduana mediante el sistema de esa declaración que nosotros hemos enviado. Y para ello nos va a emitir un número, ¿no? Un número que antes con la DUI era una C, nada más una C que tenía, bueno, dependiendo, un número correlativo dependiendo a la administración aduanera. En este caso ya es más largo, ¿no? Ya se pone la declaración de ingreso, la gestión de año, el código de la aduana de despacho y el número correlativo, ¿no?, de la aduana nacional que ellos mediante el sistema nos van a proporcionar. Entonces, ahí se asigna, ¿no es cierto?, este número de trámite y ahí se ve lo que es la aceptación de la mercancía por parte de la aduana nacional. Se dice que con esa aceptación, ¿no?, el sujeto pasivo
el sujeto pasivo se denomina en el tema tributario, ¿no es cierto?, en este caso al importador o al consignante, inclusive podría ser denominado el agente despachante de aduana, ¿no es cierto? Quiere decir que el sujeto pasivo, una vez aceptada, se vuelve deudor del Estado, ¿no? Nace la obligación tributaria, ¿no? Y eso qué quiere decir que tenemos que pagar los impuestos, ¿no? A partir de la aceptación por parte de la aduana, ¿ya? Pero dentro de esto, ¿no? Dentro de esta aceptación, ¿será que nos puede rechazar? ¿No? Ahí están los causales de rechazo, en este caso ya es la DIM, ¿no? Antes era la DUI en el sistema SUMA. Entonces, los causales para el rechazo, dice, es cuando la declaración de mercancías se presenta ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía. Estas causales, Eva, si nos puedes ayudar, también está en el artículo 112 del reglamento, ¿ya? Entonces, las causales, ¿no? Dice que cuando la declaración de mercancías se presente ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción, uno. Después, cuando el nombre del consignatario sea diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Y cuando la declaración de mercancías se señale a más de un consignatario. Si sucediera esas situaciones, es una causal para el rechazo de la declaración. Aparte de ello, podríamos corregir la DIM, ¿no? En este caso, la declaración. Es decir, dicen que se puede corregir, ¿ya? Porque mediante el sistema, una vez que nos acepta, ¿no? Primera pregunta, a ver, exceptuando Helen, ¿cuántos días tenemos para pagar los tributos aduaneros? Es decir, una vez que elaboramos nuestra declaración, ¿no? Nos ha aceptado la aduana, ¿cuántos días, cuál será el plazo para pagar los tributos aduaneros? Licenciado, creo que son 3. ¿Tres qué? Días. 3 días. ¿Qué dicen los demás? ¿3 días será el plazo? Sí, es 3 días, licenciado. Freddy, ¿no? 3 días. ¿Son hábiles o cuentan sábados y domingos? Hábiles. Hábiles. Son hábiles. Hábiles. Si yo realizo, por ejemplo, ustedes saben que ahora que con el sistema, ¿no es cierto? Con el sistema, yo puedo hacer el sábado, domingo, feriado, a las 12, 1, 3 de la mañana, etcétera, ¿no es cierto? O sea, porque ya es todo mediante el sistema. El pago de los tributos aduaneros, si yo tengo mediante mi cuenta, también lo podría realizar. Pero, bueno, ¿no? El tema de la contabilización del plazo son los días hábiles, ¿no? Si la aduana nos acepta un viernes, recién empieza a contabilizarse a partir del día lunes, ¿ya? En ese sentido. Ahora, en el tema de la corrección, dice, será admitida la corrección de la declaración de mercancía sin sanción cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. Pero antes de eso, hay otro que nos dice que el mismo declarante, ¿no? Es decir, el mismo declarante por el sistema, ¿no? Mediante el sistema, puede realizar alguna corrección, pero antes del pago de los tributos aduaneros. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo o tenemos 3 días para poder corregir la declaración mediante el sistema si algo me he equivocado, ¿ya? Y eso es sin sanción. Posteriormente nos dice, será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción cuando no afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya un delito aduanero. Pregunto entonces ahora, ¿no? Pregunto a la sala. Es decir, ¿cuándo o en qué momento puede afectar a la liquidación de tributos aduaneros? Es decir, un error que afecte a la liquidación de tributos aduaneros. Ya han llevado la liquidación, me dijeron que han visto liquidación. No, licenciado, es nuestro tercer módulo, liquidación aduanera. Es el 13avo sería en todo. El último módulo es liquidación aduanera. Ah, todavía no han visto. No, licenciado. Ah, Todos, tal vez algunos tienen conocimiento, pero no hemos visto el módulo.
Ah, ya, pero cuando pregunté creo que me dijeron sí, hemos visto. Bien, bueno. Oh, ahí está el tema, ¿no? Entonces, Caracha. vamos a cortar. Bien. Entonces, a ver, cuando afecta la liquidación, quiere decir que ese error que hemos cometido, ¿no es cierto? Un error que hemos cometido, eh, puede ser que nos... Helen, ¿me ayudas con tu audio? Lick, un minutito, por favor. Lick, hemos visto a grosso modo la liquidación en operativa, si no me equivoco, pero como le digo, a grosso modo. Ay, 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 ay. Ok. Bien, en este caso, para ponerse en contexto, ¿no? Que cuando afecta o no afecta, ¿eso qué quiere decir? Que si el error que he cometido ha hecho que pague menos, ¿no? Ha hecho ese error que he cometido, ha hecho que tribute menos. En ese caso, hay una afectación a la liquidación, ¿no? De tributos. Ahora, ¿en qué ocasiones puede haber este error? Que yo haga, ¿no? Que pague menos, es decir, el declarante comete un error y que pague menos tributos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a ver, que declare, podría declarar, si la factura dice 100, él podría declarar 90, ¿no es cierto? Y ahí va a haber una afectación a la liquidación aduanera. Pero no creo que se cometa ese tipo de errores así por así. Siempre hay alguna causalidad. Por ejemplo, cuando ya el declarante, este tipo de elaboraciones de la declaración, cuando uno ya conoce, se hace mecánico. ¿Ya? Se hace mecánico porque es lo mismo, es lo mismo. Empezamos a ver, revisar y etcétera. Y a veces, como es mecánico, no tomamos en cuenta ciertas situaciones no son, ¿cómo les podría decir? Insignificantes, pero que tienen un realce, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la factura comercial puede venir en diferente tipo de moneda, ¿no? Y generalmente, en un 90% hablaremos, viene en dólares. Entonces, cuando el declarante está elaborando la liquidación, si es muy mecánico y no se fija el tipo de moneda, puede cometer este error. Puede ser que la factura esté en euros, 100 euros, y él considere como 100 dólares, ¿no? Ese es un error. Es un error involuntario, pero que sí está afectando a la declaración, ¿no? A la liquidación. Por lo tanto, eso sí va a tener una sanción, ¿ya? Y no constituye un delito aduanero, dice, ¿no? Entonces, imagínense, esta misma afectación a la liquidación nos puede llevar, ¿no? A un delito aduanero. Por ejemplo, los delitos aduaneros, ¿no? Se pueden ya constituir, ¿no? Dependiendo del monto, ¿no? Que hemos omitido tributar. Ustedes no sé si hay la diferencia, ¿no? Tenemos la omisión de pago, la defraudación aduanera, la defraudación tributaria, que ya son delitos, pero eso se nota o se ve dependiendo del valor que hemos omitido. Y ahí también se puede constituir como un delito, ¿ya? El punto B nos dice cuando la corrección se produzca vencido el plazo de 90 días, es decir, después de los 3 días inclusive, ¿no? Y se aplicará la sanción correspondiente por contravención aduanera. Ahora, por ejemplo, en este punto, ¿no? En el punto B, miren, dice después de 90 días, ¿no? Después de 90 días. Inclusive, a ver, 90 días nos está poniendo. ¿Será que lo duplicaremos, ¿no? 180 días. Si pasados los 180 días, pregunto, ¿no? ¿Se puede realizar la corrección? Pasados los 90 días, ¿se podrá seguir realizando la corrección de una declaración? Pregunto, a ver, ¿qué está pasando hoy día? ¿Es viernes 13 de ese por eso? Mireya, ¿está en sala?
Verónica. Bien, vamos a llamar lista entonces. A ver, ¿dónde está la lista? Acá está mi lista. Aguilar Eva. Presente, licenciado. Y yo creo que no, licenciado. ¿No sería que pasado el plazo ya prácticamente no tendría? Es decir, como está en la ley, o está declarado, digamos, en un documento, ya hemos sobrepasado el plazo, entonces no. No, o tal no vez se empezar podría. de nuevo. Ya no se podría. Ya. Porque acá nos dice, ¿no? Cuando la corrección se produzca, vencido el plazo, dice, de los 90 días, se aplicará la sanción, ¿no? Sí, es decir, Vencido. no, ya no. Ya pasó, ¿no? Como todo, más que todos, cuando es con plazos, pasa un día y no te dejan corregir. Ya, a ver, acá hay un chat. Mireia, sí se puede, pero se aplicará una sanción. Bueno, acá está aplicando esa sanción, digamos, ¿no? Por contravención, pero ahorita vamos a aclarar ese punto. Belén, Verónica. Canaviri, Carla. Presente, licenciado. Canaviri. Sí. Ok. ¿Qué dices, Carla? Yo creo que sí se admitiría la corrección, pero como dice mi compañera Mireia, con la sanción correspondiente. ¿Ya? Siempre y cuando hay una condicionante no afecte la liquidación, según tengo entendido. No, explíquenos esa parte. Ya. No, acá, por ejemplo, en el B, si ustedes leen bien la interpretación, ¿no? Dice, cuando la corrección se produzca vencido el plazo, ¿no? De 90 días. ¿Eso qué quiere decir? El 91 día, ¿no ve? El 91 día, porque ya se ha vencido, dice, se aplicará la sanción correspondiente por contravención. Pero acá no nos dice, o sea, no nos pone un límite, ¿no? No nos dice del 91 al 180. O sea, no hay. Entonces quiere decir que del 91 hasta, ¿no? A ver, tenemos muchos contadores acá en la sala. ¿Cuál es el plazo, ¿no? En el tema tributario para el tema de una fiscalización? ¿Dónde están nuestras contadores? Condor Ivania. Córdoba Gabriel. Escobar Valquiria. Guiteras Verónica. Herrera Ingrid. Jiménez Gimbert Rubén. Presente, licenciado. Landa Marcelo. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Landa Noelia. Mamani Vilma. Marca Fernando. Presente, licenciado. Paco Marco. Presente, licenciado. Rodas Helen. Presente, licenciado. Saavedra Weimar. Presente, licenciado. Sucojayo Freddy. Presente, licenciado.
Surco Carlos. Presente, licenciado. Valencia Mireya. Presente, licenciado. Vilca Verónica. Verónica Belén presente. Verónica Belén, ya, ok. Verónica Belén Vilques. Gracias, Liz. Acá hay un chat. Vamos a ver. Gabriel Córdoba presente. Gabriel Córdoba, tu primera clase. Bien. Bien, a ver, evidentemente se puede, ¿no? Se puede realizar la corrección posterior a los 90 días, ¿no? Siempre con una contravención aduanera, pero siempre y cuando no haya no afecte, ¿no?, a la liquidación de tributos. Y la C dice, será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 3 meses, desde la fecha de pago, con la sola aplicación de la multa, dice, correspondiente por contravención aduanera. Pero acá hay situaciones, ¿no es cierto? A ver, en el tema tributario estamos hablando, para que exista la prescripción, ¿no es cierto?, del tema tributario, son, en este año creo que son 8 años o 10 años, ¿no? Hasta 10 años tendríamos, o sea, la aduana tiene, ¿no?, la entidad, en este caso tributaria, tiene para fiscalizar, ¿no?, una declaración. Y dentro de esos años puede encontrar algún error, ¿no?, algún tipo, y puede evidentemente aplicar una sanción. Tirsha, perdón, acá no tenemos. Acá te voy a agregar, Tirsha. Ok, listo, gracias. ¿No es cierto? Entonces, dentro del Código Tributario lo que establece es que para la prescripción del tema tributario son a la fecha ya 8 años. Entonces, dentro de esos 8 años puede fiscalizarnos. Pero ¿cuál es el tema? A ver, yo les pregunto, les pongo un caso. Supongamos que ustedes, ¿no?, son los declarantes, ¿no? Son los declarantes y han hecho una declaración y se han equivocado, ¿no? Han cometido un error, ¿no? Y ese error ha hecho que no paguen, vamos a suponer, 20.000 bolivianos. Son ejemplos, ¿no? Ustedes en la declaración han pagado 10.000, pero en la realidad tenía que ser 20.000. Pero esto ya pasó, ¿no? Lo hemos hecho, ustedes lo han realizado, hablaremos el año pasado. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes pueden avisar a esta entidad tributaria y decirles que se han equivocado? ¿O lo dejarían ahí hasta que pasen los 8 años y ahí ya nadie les va a molestar? ¿No? Una pregunta. ¿Qué harían? ¿Le avisan a la aduana, en este caso, por ejemplo, señores aduana, mire, el año pasado he hecho esta declaración, me he equivocado, tenía que ser esto, ¿no? Por lo tanto, tengo que pagar 20.000 bolivianos más, ¿no? Lo que no he pagado. O me quedo callado y espero a los 8 años y después, bueno, ya no pago nada más. ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿dónde están las contadoras? Tengo varios auditores, contadores. ¿Dónde están ahora? No están. ¿Qué harían? A ver. Licenciado, es mejor presentar bueno, en este caso es ante impuestos, ¿no? Es mejor presentarla o ante la institución, es mejor presentar la omisión, porque cuando pasa el tiempo, sí o sí te llega en un determinado periodo, sí o sí entra y te cobran más multa.
Más porque multas. te cobran más por el tiempo que transcurre. Entonces, si tú te percatas de un error, es Mm. mejor conocer el error y regularizar en la brevedad posible porque tú incluso por voluntariamente puedes acceder a un descuento. Ya, Pero correcto. si te llegan, puedes acceder al descuento, pero por el periodo transcurrido es más, el importe a pagar es más alto, licenciado. Más alto, excelente. En este sí, tal vez en el tema impuestos internos, ¿no? Por el tema tributario, pero de otro sector. En el tema aduanero, evidentemente, es casi lo mismo, ¿no? O sea, si yo voy voluntariamente, lo que tú dices, ¿no? Voy voluntariamente y le digo, señor de aduana, mire, me he equivocado, ¿no? Tengo que pagar. O sea, me va a aceptar, la aduana me va a decir muy bien, ¿no? O sea, eso es bajo el principio de buena fe, ¿de acuerdo? ¿No? Lo que hemos visto más adelante. Por lo tanto, me va a hacer como una cotización, ¿no? Si yo debía 20,000 en esa fecha, no, ahora me va a cobrar intereses y además mantenimiento de valor, ¿no? Eso sí o sí, me va a aplicar, ¿no? Ya, por ejemplo, serán 25,000, es un ejemplo, y además voy a tener esta sanción igual, ¿no? Por contravención, me va a aplicar una sanción. Pero esto es porque yo estoy haciendo voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. Ahora, si en un tema de fiscalización, ¿no? Por parte de la administración tributaria, en este caso que es la aduana, me hacen una fiscalización justo de esa declaración, me van a decir, muy bien señor, usted tiene que pagar los 25,000, ¿no es cierto? Más intereses, más esto, más lo otro, la contravención y además, dependiendo del monto, como les dije, me pueden iniciar un proceso más, ¿no? Un proceso inclusive que puede llegar a un proceso penal, ¿no? Si ya es un delito. ¿Por qué? Porque ahí ya está actuando la entidad tributaria, ¿no? Y no ha sido voluntariamente. Por lo tanto, la diferencia es esa, que si yo voy voluntariamente, me voy a, ¿cómo les podría decir? Evitar el tema de los procesos que me pueda realizar, ¿no? Esta entidad tributaria. Por lo demás, multas, mantenimiento de valores, etcétera, sí o sí tendría que pagarlas, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso es mejor, ¿no? Como decía Eva, es asumir, ¿no? Y decir que me he equivocado y bueno, pues me voy a evitar el tema de los procesos. Los pagos de los tributos aduaneros, acá está, ¿no? Dice que el pago de los tributos aduaneros deberá realizarse en moneda nacional, de manera electrónica o física, en cualquiera de las sucursales de las entidades financieras autorizadas por la aduana nacional a nivel nacional, independientemente del lugar de la presentación de la declaración. ¿Esto qué nos quiere decir, no? O sea que evidentemente todos los tributos tienen que ser en moneda nacional, no se pueden pagar en otro tipo de moneda, ¿no es cierto? Lo puedo hacer electrónicamente o físicamente. Acá las entidades que reciben los pagos de los tributos, la única entidad es el Banco Unión. Antes existían otras entidades que sí podían recibir este pago de tributos, pero hace tiempo, ¿no? Que ahora solamente es la entidad, el Banco Unión, pero lo mejor es pagar electrónicamente, ¿ya? Y dice a nivel nacional, independientemente del lugar de la presentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo una declaración, por ejemplo, acá en La Paz, en el aeropuerto, pero me lo pueden pagar en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, en Cochabamba, etc. ¿No? Pueden pagármelo de Santa Cruz, un despacho que estamos realizando acá en La Paz, ¿no? Por eso nos dice, independientemente del lugar de la presentación de la declaración. Y para ello habíamos visto, ahora, en el tema del pago de los tributos, ¿ustedes creen que puede haber plazos? Es decir, ¿puedo pagar en cuotas? ¿Se podrá pagar en cuotas? Mireya dice, si el importe es muy alto, se puede acceder al pago, ahí estamos, en cuotas, que no excedan a un año. A ver, ya ahí está la respuesta que nos da Mireya, pero Mireya, si el importe es muy alto, dice, ¿cuán alto sería para que yo pueda acogerme, digamos, a ese plan de pagos? ¿Cuál será el muy alto? A ver, les dije, ¿no? En un principio, todo tendríamos que nosotros ver
el tema normativo, ¿no? Si la norma me permite y me dirá hasta cuánto o desde cuánto. ¿Habrá algún, o a partir de un monto, se podrá pedir los pagos parciales? ¿Qué dicen? Lo que me refiero, licenciado, es de que en el artículo 11 de la Ley General de Aduanas dice que se puede acceder al pago en cuotas, pero que no excedan a un año. Pero, o sea, como le digo, si es que si el monto es bajo, uno puede pagar, o sea, pueden pagar rápido, ¿no? Pero en el caso de que sea muy alto, se puede acceder a este pago en cuotas. Excelente. Sí, eso ya por lógica, ¿no es cierto? O sea, que si un pago de 1.000 bolivianos no voy a pedir. A esto se llaman los pagos diferidos, ¿ya? Los pagos diferidos. Entonces, los pagos diferidos se hace a solicitud, ¿no? Y a la autorización que nos van a dar la entidad tributaria. Y como tú dices, Mireia, esos pagos diferidos no pueden exceder del año, ¿no? Del año. Entonces, además hay ciertos requisitos que el primer pago, por ejemplo, ¿no es cierto? El primer pago tiene que ser hasta el 20%. O sea, vamos a decir que el 20% de la deuda tributaria lo tendrías que pagar en el primer pago, ¿no? Y lo restante, ¿no es cierto?, se divide en partes iguales, nos dice el procedimiento, ¿ya? Es decir, yo voy a elegir inclusive en cuántos parciales voy a pagar, ¿no? Yo lo voy a decidir, pero no tiene que ser de un año. Es decir, pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, ¿no? Etcétera, pero todo tiene que estar con la división, ¿no? Con la división. Entonces, y que no exceda de un año, ¿ya? Pero la pregunta es la siguiente, Si solicitamos estos pagos diferidos, que lo vamos a hacer en parciales, ¿no es cierto? Vamos a suponer en 3 pagos a lo largo de un año, ¿ya? 1.000 bolivianos cada 4 meses. Eso es un ejemplo. Cuando yo solicito esos pagos diferidos, la aduana me entregará el total de la mercancía, siendo que todavía debo, ¿no es cierto? Debo. O me dirá, mire, señor, los 1.000 bolivianos corresponden a 30 cajas. Las otras se quedan hasta su próximo pago. ¿Será así? ¿O me puede entregar el total de las mercancías? ¿Qué dicen? A ver. Licenciado, yo creo que se entrega el total de las mercaderías, licenciado, porque en caso de incumplimiento yo creo que la aduana en este caso tiene tuición, ¿no? Para procesar por mora o por incumplimiento, algo así, me imagino, licenciado. Claro que sí, pero imagínate que yo me voy después a otro país, me escapo, lo vendo toda mi mercancía y me escapo. Podría darse, ¿no ve? Podría darse. También, entonces, licenciado. ¿No es cierto? Entonces, ¿habrá alguna forma de que la aduana prevea estas situaciones? Bueno, estamos poniendo ejemplos, ¿no? ¿Qué dicen? A ver. Bien, voy a cambiar, creo, voy a hablar con la institución para cambiar el tema de la ponderación. Ya no va a haber trabajos, no va a haber nada, pero tiene que haber solo participación. Voy a pedir. Sí, yo creo que tal vez la aduana podría darse modos, ¿no? Podrían en algún caso pedir un garante, o en algunos casos, cuando ya proceden,
hacen Ya. retenciones judiciales a sus cuentas corrientes o cuentas de cajas de ahorro, ya las Ya. instituciones donde tienen. Yo creo que sí podría entregar la totalidad de las mercancías, pero ya podría optar por una declaración, digamos, o un documento extra, porque también sería como un préstamo, ¿verdad? Un préstamo del Sí, Estado sí, hacia la persona que está importando, sí, y sí podría ya poner como una declaración, y en caso de incumplimiento, las consecuencias también, ¿verdad? Y una correcto. persona que pueda cubrir, en el caso de también puede morirse también la persona que está responsable, ¿verdad? Sí, 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 eso, Podría pasar de que haya otra persona de que pague, ¿no? ya, como tú Yo creo que dices, podría ser ese procedimiento. bien, como tú dices, sí, representa un préstamo, ¿no? Se convertiría como una entidad financiera, llamaríamos así, pero te comento que sí es así, pero te cobra más que la entidad financiera, ¿no? En el tema de interés, mantenimiento de valor, etcétera. Sí. Y para ello, ¿no es cierto? Evidentemente se entrega, Helen, ¿quieres hablar? Rick, una consulta. Sí, Aquí estaba viendo en el artículo 11 de pagos diferidos. ya, Habla sobre una parte donde dice, al efecto se deberán constituir boletas de garantía bancaria por cada correcto. una de las cuotas con inclusión de los respectivos intereses, las mismas que se ejecutarán a su vencimiento. ¿Podría explicar un poquito esa Bien. partecita, por favor? Bien, y a eso es lo que íbamos a llegar, ¿no es cierto? Lo que Eva decía, algún tipo de garantía, ¿no? Y esas son las garantías que, de acuerdo a ese artículo que ha leído Helen, ¿no? Es decir, ejemplo, ¿no? Nosotros hemos puesto 3 pagos diferidos, ¿no? En el año. El primero, el 20%, y los otros 3 que debo, ¿no? Entonces, ¿qué dice ese artículo? Que yo tengo que presentar, porque ya ¿no? Lo he dividido exactamente en los 3. Entonces, cada pago tiene que ser de 1.000 bolivianos, ¿no? Con eso completo. Pero para ello tengo que presentar, dice, una boleta de garantía por cada pago diferido. Es decir, si me faltan 3 cuotas, yo tengo que presentar 3 boletas de garantía, una por cada pago diferido. Y además tengo que incluirlo, ¿no? Ya tengo que sacar mis intereses, mi mantenimiento de valor, etcétera. Entonces, el segundo pago, por ejemplo, que era 1.000, pero más mi interés, ya va a ser 1.200, por ejemplo. El otro va a ser 1.400 y así sucesivamente, ¿no? Esa es la boleta de garantía. Entonces, me entrega a la aduana el total de la mercancía y se está garantizando con mis boletas. Entonces, mi segunda cuota voy y pago, ¿no? A la aduana, pago mis 1.200. Al momento de pagar, ¿qué tengo que hacer? Solicito mi devolución, ¿no? Mi devolución de mi boleta de garantía de ese pago diferido. ¿Ya? Entonces, como he cumplido, señores aduanas, devuélvanmelo mi garantía de ese pago. El subsiguiente, pago, voy a solicitar, me devuelve. Pero el último no pago. ¿No? Vamos a entrar ahí, no pago. Entonces, ¿qué hace la aduana? Simplemente lo ejecuta esa boleta de garantía. ¿Qué quiere decir? Que va a ir al banco, ¿no? Va a demostrar y el banco le va a abonar lo que decía la boleta de garantía y va a ser como si hubiera pagado, ¿no es cierto? Es de esa forma como la aduana se garantiza en el tema de los pagos diferidos con el tema de las boletas de garantía. No sé si has entendido, Helen, o alguna otra duda, pregunta, tal vez a todos los de la sala. Licenciado, una última consulta. Sí, Esto es adelante. como indicaba una de mis compañeras, esto ya entonces sería para montos altos, porque si fuera, digamos, para una importación, ponga de un tributo de 20.000 o 30.000, no le conviene ya pagar interés, ¿verdad? Claro. O sea, este es el tema, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora también hay 2 situaciones que yo puedo hacer. Si yo veo y digo, no tengo plata para pagar de mis 100 televisores, ¿no es cierto? No tengo. Voy a recurrir a los pagos diferidos, pero voy a pagar al final más por los intereses y el tema del mantenimiento de valor. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Yo no quiero pagar los intereses, pero tampoco tengo plata para sacar el total de mis productos. ¿Qué haríamos?
¿Se acuerdan de acá? ¿No? ¿Están viendo la diapositiva? Entonces yo realizaría esto, los despachos parciales. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir los despachos parciales? Que solamente voy a sacar una parte, ¿no?, de los 100 televisores y solo voy a pagar por esa parte. Solo voy a sacar 30 y pago solo los 30. Después, ojo que acá no tengo un año, ¿no?, como los pagos diferidos. Acá el plazo máximo que tengo para nacionalizar la mercancía. ¿Cuál será el plazo, exceptuando Helen y Freddy? ¿Cuál será el plazo que tenemos para nacionalizar las mercancías? Carla. Licenciado, buenas noches. Es de un año la nacionalización de un año para el tema de despachos parciales. Ah, para parciales, Marcelo. Sí. Y en base si a no lo que estamos exponiendo. Ya. Y si me acogería al despacho general, ¿es otro plazo? No es otro plazo, pero obviamente como importador corro con el tema de almacenaje. Obviamente. Un costo, se me genera un costo adicional que obviamente no es el afán, sino al contrario, que llegue el container, despacharlo lo más rápido posible, devolverlo el container a puerto y a origen, ¿no? Porque si no me genera un costo que después no va a compensar el precio final del producto en territorio nacional. O sea, por lo menos yo lo veo de ese punto. Está bien, Marcelo, tienes toda la razón, pero el plazo no es de un año, Marcelo. Ya, gracias. No es. Y eso está también dentro del régimen de depósito aduanero, ¿no? Máximo son 60 días. Imagínense. Ok, muchas gracias. Lo dejo marcado para siempre. Gracias. Sí, sea parcial, sea, ¿no? ¿Cuál son 60 días? Entonces, imagínense, si yo recurro a los ¿cómo se llama? A los despachos parcial, ¿cómo se dice? Pagos diferidos que me dan un año, ¿no? Pero si no, yo tengo 60 días para sacar. Y si no, bueno, pues va a ingresar en abandono. El liberar del abandono es pagar el 1%, sanciones, etcétera. Todo un lío, ¿no? Se me complica. Por lo tanto, estos pagos diferidos, como decían, lo puede solicitar cualquiera, independientemente del monto. Y como decía Marcelo, o sea, yo nomás pues me estoy haciendo para pagar más, ¿no? Me estoy haciendo una deuda, ¿no? Solo. Entonces, estos pagos diferidos generalmente se realiza ni siquiera cuando son montos altos, sino cuando se me está venciendo el plazo para la nacionalización. Entonces, imagínense, son 60 días que tengo. A los 58 días no tengo plata, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Solicito pagos diferidos. Me va a dar un año. Y en ese año puedo recuperar, ¿no? O sea, mi mercancía no va a entrar en abandono. Entonces, generalmente estos pagos diferidos se los realiza o se sugiere o se solicita cuando se me está venciendo el plazo para nacionalizar mi mercancía. Por lo tanto, yo podría hacer un despacho parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Para no complicarme la vida. Se ha dado muchas situaciones, ¿no? Por el tema del almacenamiento, ¿no? Que ya estaba llegando a su plazo, entonces han realizado o han requerido solicitar los pagos diferidos, ¿ya? Eso en el tema de los pagos de tributos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a ir a la asignación de canales. No sé si han escuchado el tema de la asignación de canales. ¿Han escuchado, han visto en algún módulo algo sobre esta asignación de canales? Pregunto. Algo, licenciado, sí hemos visto, del rojo, del amarillo y del verde, que es como el semáforo. Excelente. Verde libre, amarillo medio y rojo es alerta. es creo una revisión así a menudeo, digamos, a lo último. Bien.
Bien, entonces, evidentemente estas asignaciones de canales son, ahí se ve los controles, ¿se acuerdan, no? Que hemos visto antes, ¿qué hace la aduana? Controla, fiscaliza, ¿no? Y cómo realiza los controles mediante esta, ¿no? Esta operación de la asignación de los canales. Entonces, en forma general, ¿no? ¿Qué es? Cuando nosotros elaboramos ya la declaración, etcétera, se entra, ¿no? Todas las declaraciones entran a un sorteo de canales, vamos a decir, sorteo de canales, ¿ya? Esto puede ser aleatorio o hay otro término que es selectivo, ¿no? En la misma ley nos dice que esta asignación de canales puede ser aleatorio o selectivo. El tema de aleatorio es a la suerte, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, en los despachos generales, ¿no? En los despachos, ¿dónde está? Acá, en los despachos generales, cuando nosotros pagamos los tributos aduaneros, en ese momento se realiza el sorteo de canales, o sea, automáticamente, ¿no? Automáticamente. Cuando estamos realizando un despacho anticipado, ¿no? Un despacho anticipado, el sorteo de canales se realiza cuando el medio de transporte, ¿no es cierto? O podríamos decir el medio de transporte, ¿no? Está en frontera. Es decir, cuando el medio de transporte o la mercancía llega a la frontera, en ese momento se realiza el sorteo de canales. No es en la misma situación que el despacho general, porque el despacho general es al momento de pagar. Mientras en el despacho anticipado, cuando pagamos los tributos, no existe el sorteo. Existe cuando se llega a frontera, ¿no? Y en frontera ahí recién se realiza el tema del sorteo de canales, ¿ya? Y en el inmediato es igual que en el despacho general, ¿no? Se realiza al momento del pago de los tributos, ¿no? O a la presentación de la declaración. ¿Se acuerdan que habían dos situaciones que les mostré? Una es pagando tributos y otra es sin pagar tributos. Entonces, la primera se sortea cuando se pagan los tributos. La segunda es con la sola presentación de los documentos, ¿no? Ahí se realizan los sorteos de canales. Pero, ¿qué quiere decir? Si en un sorteo, ¿no? Me toca un canal verde, ¿no? Verde, eso quiere decir que la mercancía sale inmediatamente. La aduana no participa, no tiene tuición para ir y revisar. Salvo exista alguna denuncia, ¿no? Hay el tema de las fiscalizaciones inmediatas, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Pero el procedimiento como tal indica que si es un canal verde, tiene que salir, se autoriza el levante inmediatamente. Entonces uno va al almacén y se lo retira la mercancía. Si ingresa un canal amarillo, ¿no es cierto? Se realiza, dice, el examen documental, ¿no? Pero en este caso tiene que ser ya mediante sistema, ¿no es cierto? Porque todo enviamos. Entonces, solamente es documental, solo es el documental. Entonces, solamente va a revisar documentos y para ellos tiene un plazo, ¿sí? Un plazo. El procedimiento nos dice que para un canal amarillo, el plazo de la aduana para darnos el levante es de 24 horas, ¿no? 24 horas. Salvo que exista alguna observación. Si no tiene ninguna observación, deberían darnos el levante en 24 horas. Si existe una observación, ese plazo se muere, hablaremos así, y se puede ampliar, ¿no? Porque la aduana seguramente ha visto alguna duda razonable, ¿no? Para la observación y va a pedir alguna otra documentación de respaldo. Y en el tema del canal rojo, a diferencia del canal amarillo, esto ya es un aforo físico, o sea, físico. Va a entrar el técnico aduanero al recinto para revisar, ¿no? De acuerdo a la documentación que se ha presentado, tiene que ir a verificar. Es decir, lo que dice en su declaración tiene que estar físicamente. Y para ello tiene un plazo de 72 horas, ¿no? Si no tiene ninguna observación, se debería dar el levante en 72 horas. Pero si existe alguna observación, evidentemente esto muere y se puede prolongar. Ya no hay límite, ¿no? O sea, puede ser hasta un mes, 2 meses podría llegar, dependiendo la duda razonable que tiene la aduana y está dentro de su potestad, ¿no? La ley le ampara en ese sentido
en el tema de, pero solamente si existe alguna observación. Si no existe observación, vamos a poner un ejemplo. Si en un canal amarillo, no hay ninguna observación, pero no nos han dado la autorización pasado las 24 horas, ¿no es cierto? Sin observación. ¿Eso qué quiere decir? Que el técnico está cometiendo ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se dice el tema de? No está cumpliendo la norma, ¿no es cierto? No está cumpliendo una norma que tiene y por lo tanto puede ser sometido a un proceso interno, digamos, o administrativo, ¿no? Porque está cometiendo una omisión en este caso, ¿no? Una omisión en el tema de los procedimientos, ¿ya? En el caso de que no tenga observación, pero se demore dentro del plazo establecido. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, duda? Licenciado, más es una duda respecto a el canal, bueno, en sí, la selección del sistema, bueno, cuando te sortean para el despacho inmediato, si es en el pago de tributos y se ha salido y pago después, ¿cómo lo hacen en el despacho inmediato? Esa es mi duda. ¿En qué momento? Ya. Es más una aclaración. Ya, no, en el tema en el tema del despacho inmediato hay dos momentos, ¿no? Hay dos momentos para el sorteo de canales. Una, me dicen que es efectuado el pago de los tributos aduaneros, igual que el anticipado, ¿no? Perdón, igual que el general. O sea, pago mis tributos aduaneros y en ese momento se va a realizar el sorteo de canales. Y la otra es al momento de la presentación de la declaración, es decir, sin el pago de tributos aduaneros. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a poner acá, que les decía que hay plazos, ¿no es cierto?, para la cancelación del despacho inmediato. Es decir, todas aquellas mercancías que están tipificadas en el artículo 129 que decías, ¿no es cierto, Eva? Pero si me das un minutito, eso quiero corroborarlo. Perdón, acá se ha entrado esto. Si me dan un minutito, pero es decir, hay dos situaciones, como les decía. Todas las que están tipificadas en el artículo 129 tienen que realizar el pago antes de que salga la mercancía, ¿ya? Y el otro es, sin realizar los pagos de tributos, la mercancía puede salir y el sorteo de canales se realiza al momento de la presentación de la documentación, ¿ya? A ver, un segundito, ¿dónde está? No encuentro. Bueno, no está acá, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son estas mercancías que no necesitan pagar los tributos aduaneros antes de que salga la mercancía? Son todas aquellas, por ejemplo, que vienen en temas de socorro, les decía, ¿no? Mercancías que vienen para ayudar, ¿no es cierto?, en el tema de algún desastre que puede haber, consignadas al sector público, ¿no? Empresas estratégicas. Es decir, entonces existen dos momentos, Eva, ¿no? Te digo, uno, todos los que están en el artículo 129 que tú decías, pagan y ahí se da la asignación de canal. Las otras que no pagan por las características de las mismas mercancías, que si puedes leerlas, están en ese mismo, tendrían que estar en ese mismo artículo, ¿no es cierto?, sobre las mercancías urgentes, ¿no? Esas mercancías urgentes no necesitan para el sorteo de canales que paguen los tributos aduaneros. Eso lo van a realizar posteriormente, en el plazo que tienen, ¿no es cierto?, 30 y 20 días, en ese lapso van a cancelar los tributos aduaneros. No sé si ha estado claro, Eva. Sí, licenciado, ahora sí. Muchas gracias. ¿Ya? Ok, bien. No sé si tienen alguna otra consulta, pregunta, duda. ¿No tenemos preguntas, dudas?
Bien, a ver. Licenciado, perdón. Adelante. Sí, que en este caso son para empresas públicas y es de urgencia, ¿también tienen el mismo plazo para pago? No. Para el sector público ya su plazo es mucho más. Estamos hablando casi de unos 120 días más o menos. ¿Ya? O sea, es exclusivo para el sector público. Solo para el sector público, ¿no? El tema de los plazos. A ver, sí, son 120 días calendarios, licenciado. 120 días, ya, ok, ¿no es cierto? En el artículo 131 está. Excelente, ¿no? Entonces, son 120 días. Y hay otro plazo inclusive para aquellas mercancías que solicitan las exenciones de pago, ¿no? Que son de 60 días calendarios, ¿no? Ese es otro tipo. Entonces, puede haber alguna mercancía, algún producto que van a solicitar no pagar tributos, ¿no? Que van a ser exentas del pago y para ellos tienen 60 días, ¿ya? Entonces, hay que ver bien el tema de qué tipo de mercancía, para qué sector está importando, etcétera, para el tema de los plazos, ¿ya? Es muy diferente. Y todo eso está en el procedimiento de importación a consumo, ¿no? Evidentemente de la declaración mediante el SUMA. Gracias, Lee. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Les pregunto, ¿esta presentación la tienen? Pregunto, ¿esta presentación tienen ustedes? ¿Les ha pasado a la institución? Sí, está en el... ¿O está en la página? Sí, no, perfecto. En la plataforma. En la plataforma, ¿no es cierto? Bien, ok. Entonces, para la siguiente clase, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no estamos acá. Nos faltan los reclamos, retiro de mercancías, regímenes relacionados. Y bueno, no nos quedan 4 nada más. 1, 2, 3, 4 diapositivas para verlas, pero son un poquito que tenemos que explicar, ¿no? Por lo tanto, les pediría que vean, ¿ya? Investiguen acerca de qué es lo que se va a decir en estas otras diapositivas, ¿ya? Para que así haya un poco más de participación. Como les digo, y les dije creo en un principio, ¿no? Yo soy enemigo, digamos, peor en esta situación, ¿no? En este tema de estas clases virtuales, ¿no es cierto? De querer dar un examen, unas pruebas, no es. A mí más me conforta el tema de que ustedes participen, ¿no? Si pudiese ser el 100% solamente para la participación, yo estaría feliz, digamos, ¿no? Porque ahí sí van a participar, sí van a preguntar, etcétera. Porque después hacemos un examen y, no, pues ahí tenemos el internet, tenemos todo, ¿no? Para responder. Por lo tanto, a ver, entonces, vayan viendo, ¿no? A qué se refiere el retiro de mercancías, qué son los regímenes relacionados. Ahí tenemos importación de mercancías con exoneración, reimportación en el mismo estado, con valor agregado. Tenemos otras operaciones derivadas del régimen de importación, ¿ya? Entonces, ahí vamos a quedar, estimados diplomantes. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Súper. Respecto a la materia, no, licenciado, pero ¿las clases son el lunes o el martes? Martes. Otra cosita bien que me han hecho recuerdo. Miren, esto, a ver, acá hay un chat. Vamos a ver. Mireya, está bien, licenciado, muchas gracias. Gracias, Mireya. Hay bueno, esto es particular, ¿no? Particular que yo les voy a hacer extensivo. Y si se puede, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, yo voy a recién transmitir esto a la institución para que nos pueda dar el ok. A ver, pasamos de 7:30 a 9, ¿no? Son hora y media que pasamos. Quería pedirles, no sé si como un favor o ver la situación de que los días tenemos martes, miércoles y viernes, ¿no es cierto? Igualito. Si podría ser el martes y el miércoles, pasarnos un poquito más de las 9, es decir, que compense lo del día viernes y así el viernes ya no tenemos clases.
lo dejo a consideración de ustedes para que después yo pueda hablar con la institución. ¿Qué opinan? O no, bueno, si no se puede, no se puede, ¿no? Licenciado, ¿qué nos estaría faltando ver, independientemente de las 4 diapositivas que tendríamos acá? ¿Toda la parte del proceso de exportación? Sí, correcto. Todo lo que es exportación. Oh, claro, las exportaciones ya son, no es tanto como la importación, ¿no? Es un poco más, ¿cómo les podría decir? No es mucho material, ¿no? El procedimiento es más sencillo, digamos. Pero igual lo vamos a ver. Dicen, ¿las clases serían de 2 horas o un poco más? 2 horas. A ver, sí, porque tendríamos que dividir, digamos, hora y media, es decir, 45 minutos más, ¿no es cierto? ¿No? Más o menos, ¿no? O sea, la hora y media del viernes la dividimos en 2. En 2. Y eso lo sumamos. Por mi parte no habría problema, pero los compañeros también que... Eso, por eso quiero que opinen. No sé, a ver, les voy a llamar. Eva, ¿qué dices? Yo lo estoy pensando, licenciado, tal vez por el hecho de la información. A veces cuando recargas bastante información, la clase se hace ya un poco más tediosa y uno ya en vez de atender y aprender, digamos, quiere que termine, digamos. Entonces, tal vez no sería tan productivo para mi persona, pero lo estoy pensando. Ok. Mireya, está bien, licenciado, muchas gracias. Jimber, por mi parte no hay problema. Es decir, Eva, mira, las clases no se van a hacer tediosas, o sea, a ver, el concepto que yo tengo, una clase es tediosa o se vuelve tediosa cuando uno no hay la participación, digamos, ¿no? O tal vez no hay ese, bueno, por mi parte yo he querido que sea, ¿no es cierto? Pero más allá, ¿no? Más allá, ya no puedo, ¿no? O sea, les pregunto, les digo, les hago, como les digo, parece que fuese una clase con mis estudiantes, ¿no? Que los estudiantes a veces no quieren, pero lo de ustedes es totalmente diferente, ya están haciendo un posgrado, ¿no es cierto? Y para ello yo pienso que, si han entrado a ese posgrado es porque realmente tienen un interés y tal vez para ver algunas cosas que no han visto, ¿no? Cómo puede ser, solucionar. Entonces, si no hay eso, ¿no? Por eso también decía, ¿no? O sea, si no va a haber, porque a ratos me quedo hablando solo, les pregunto, nadie dice nada. Entonces, las clases se vuelven tediosas para mí cuando no hay participación. Y cuando yo hablo, o no les dejo, o escribo, pero no. ¿Me entienden? Pero no sé, eso yo los dejo para ustedes. Tal vez podríamos pasar, perdón, Helen, de 7:30 a 10, tal vez con un preámbulo de 10 minutitos, digamos, para que vayamos a tomar un agüita, refresquito. Yo propongo esto, digamos. Lógico, o sea, todo se puede hacer, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando estemos de acuerdo todos. Porque imagínate, decimos sí, después va a haber una persona, tal vez una que no está en clases, ¿no? Y va a decir, yo no sabía, pero de todas maneras yo voy a comunicar, o sea, no es que solitos lo vamos a hacer, no. Seguramente también la institución les va a mandar un mensaje alto con lo que estamos decidiendo. Entonces, por eso les decía, o sea, lo que decidamos acá, lo podríamos hacer. O alguien, perdón, entonces la pregunta que sea al revés, ¿alguien no está de acuerdo? Así, ¿no? Para que esa persona realmente diga, no estoy de acuerdo. Y si no hay nadie, suponemos que todos estamos de acuerdo. ¿Alguien no estaría de acuerdo en ese tema? Como bien decía Eva, vamos a tener unos 10 minutitos de un break para un cafecito, como tú dices, no hay ningún problema. Licenciado, disculpe, ¿será que puedo sugerir, no sé, también de acuerdo a su tiempo y acotando lo que decía mi compañera anteriormente, o sea, si se puede tomar las clases desde las 7, claro, de acuerdo a la posibilidad de todos, ¿no? Hasta las 9:30, tal vez con el break que indica mi compañera, y haciéndolo como un debate. ¿Un debate en las clases en las clases, digamos, un debate por media hora, porque aunque yo como le digo, tengo conocimiento, pero aún así sigo aprendiendo, hay cosas que recién estoy prestando más atención, se podría decir. Sí, bien, Helen. Miren, una forma, para mí, ¿no? Una forma de aprender mejor
no es tanto que yo les ponga estas diapositivas, ¿no? Porque acá estamos poniendo las diapositivas, es para una guía, ¿no es cierto? Una guía, es que vamos a ver, ¿no? Esto vamos a ver, pero eso no quiere decir que nos salgamos, digamos, de esta rutina. O sea, para mí es más práctico, o sea, si yo tengo duda en algo, o sea, eso quiero que me despejen la duda. Esto he dicho, esto he visto, esto ha sucedido, ¿cómo se hace? ¿No? O sea, sería al revés, ¿no es cierto? Que yo ya no esté, sino ustedes proponiendo, como tú dices, un caso, no sé, alguien le ha comentado a un amigo, yo he visto, o en mi trabajo, como alguna me decía, en mi trabajo yo tengo que ver un poco más. Entonces, preguntarle sobre su trabajo, digamos, ¿no? O sea, estas situaciones, pienso. Y así como tú dices, se vuelve más tipo debate, analizamos, vemos casos y aprendemos todos y con la participación. Muy diferentes a que yo tengo esto porque es una guía, ¿no? Es una guía del procedimiento, por eso dice, ¿no? Procedimiento de importación. Entonces yo me baso en una guía. Y tal vez como ustedes no han visto algunos puntos, por eso tal vez igual se callan, tal vez, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿No será? Pero ahí también es la duda de preguntarle. Entonces, yo estoy abierto, ¿no? Abierto. Y tú dices a las 7, podemos empezar a las 7 para terminar mucho más antes. Lo hacemos en forma de debate, lo hacemos. Lo hacemos en temas de casos, no sé, lo hacemos. No hay ningún problema. Yo estoy abierto con la situación de que ustedes también participen y aprendan. ¿Qué es lo que dicen? El horario, licenciado, a disposición de los compañeros, digamos, yo estoy de acuerdo con 7 o 7:30 hasta las 10 o hasta las 9:30, digamos, no hay ningún inconveniente. Excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿Participemos o opinaremos? Licenciado, por mi parte no habría problema en extender las clases por los 2 días que menciona. No ¿Ya? Acá también Freddy me dice no hay ningún inconveniente, Gabriel está bien, Carla de acuerdo, Jimber no hay ningún problema, Mireya está bien, dice. Yo también, estoy de acuerdo con la ampliación de horario. O sea, de pasar 2 días. Sí, licenciado, está bien. Perfecto. Creo que todos están de acuerdo, Licen. Pero con un pequeño break, ¿no, Lick? No, sí, de acuerdo, no hay problema, no hay, eso ya lo manejamos nosotros, ¿no? Licenciado, buenas noches. Una sugerencia, mire, yo creo que algunos compañeros estamos un poco todo esto es nuevo para nosotros, para alguna parte, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso la interacción no es tan fluida. Quisiera, y ahora que tenemos el material, ya nos vamos a dar a la tarea de revisar tal vez algunos antecedentes, pero también quisiéramos su experiencia, por mi parte, pedirle de casos concretos, prácticos, para que se le ha presentado a usted en la vida cotidiana profesional, para que nosotros podamos responder tal vez y poder abrir un poquito más la mente para poder nosotros, cuando se nos presenten esos casos, enfrentarlos conforme a las explicaciones que usted nos dé, ejemplos prácticos, tal vez pedirle, licenciado. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Está bien, yo les voy a poner casos, voy a preguntar, o de lo contrario, como tú decías, tal vez ustedes tienen algún caso que alguien les ha dicho, han visto o han escuchado por la TV inclusive, ¿no es cierto? Lo hacemos, pero no hay ningún problema, yo les voy a poner casos, ¿no? Les voy a decir, miren, ¿qué pasaría? Es como ahora les estoy preguntando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es así? ¿Qué pasa si no es así? Entonces, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Si es de esa forma, a mí les voy a decir, me gusta más así, ¿no? Y no basarme por una guía que así hay que hacer esto, ¿no? Sino porque el comercio internacional y aduanas es muy grande, ¿no? Muy grande, y a veces hay casos que ni siquiera están en la ley, ni están en el procedimiento. Entonces hay que dar una solución, ¿no es cierto? Pero sin salirse de la norma. Entonces eso es muy interesante. No hay ningún problema. Licenciado, tal vez pedirle para el día martes, antes de culminar importaciones, porque personalmente me llama más importaciones, traer como dos casitos, digamos, con todos los procedimientos que hemos llevado y tal vez con algunas inconsistencias en los documentos, en la declaración, en la factura, u otros, y así también todos podamos participar y con su criterio ya más formado, tal vez nos va a dar una solución más práctica, ¿verdad? Ya, a ver,
por mí no hay ningún problema, pero yo quisiera más bien que ustedes me den esas pautas, ¿no es cierto? Porque yo puedo poner, por ejemplo, un caso que ya no han visto, ¿no? O sea, ni tal vez han leído un poquito, nada, porque como les digo, este módulo es el último. O sea, acá todo lo que han llevado antes, aquí tendríamos que plasmar. Por eso les decía, ¿han visto liquidación? No, entonces aquí ya se ve. Aquí ya nos está hablando si afecta, no afecta la liquidación, qué hacemos, no hacemos, ¿no es cierto? Entonces es un poquito muy complicado que yo hable una cosa y no lo hayan visto, ¿no? Pero si ustedes me dan pautas, ¿no? Por lo menos quisieran ver de esto, no de esto, algo así, entonces puedo armar. Porque yo puedo hacerles dudar un caso de que igual vamos a estar, ¿no? Un poco perdidos tal vez por los términos y qué sé yo, pero lo hacemos, o sea, no hay ningún problema, o sea, todo se puede. Y desde la, ¿cómo les podría venir? Desde la perspectiva de interés de ustedes, que es a mí lo que me interesa, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer, tenlo por seguro, Eva. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, no sé si tienen alguna, bueno, acá hay más chats que, bueno, todos están, ¿no? Helen, sí, Verónica, estoy de acuerdo, Marco Antonio, por mi parte igual, Fernando, sí está bien. Verónica, que elijan, bueno, ella seguramente va a estar con todos. Entonces, yo voy a hablar a la institución para plantearle esto. Hemos quedado democráticamente, le voy a decir, no estoy imponiendo, ojo, no les estoy imponiendo, les estoy consultando, estamos de acuerdo y además estamos viendo otra forma también, ¿no? De llevar a cabo las clases que me parece genial. Eso, por mi parte, no hay ningún problema. Entonces, nos vemos el día martes. ¿Ya? Ahora, ¿vamos a entrar a las 7 o a las 7:30? A las 7, licenciado, si es que están de acuerdo. ¿Alguien no puede a las 7? Ahí partiremos de esa pregunta. ¿Alguien no puede a las 7? Bien, entonces creo que todos podemos a las 7. Y mejor, si empezamos a las 7, nos podemos llegar a la misma hora, ¿no es cierto? Casi 9:30, media hora más nos vamos y salvamos lo del viernes. Bien, jóvenes, bien, estimados diplomantes, entonces nos vemos el día martes. Yo voy a hablar con la institución para que también les comunique algo oficial la misma institución de lo que estamos quedando. Y vengan, ya tienen el material también de exportación, si ya debe estar ahí, ¿no? Lean y si buscan algo, hablemos, discutamos sobre temas aduaneros, de comercio internacional también, si quieren, podemos verlo, ¿no? Entonces, espero que cada uno traiga una pregunta, una duda para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta el día martes, tengan muy buenas noches y bendiciones para todos, ¿ya? Buenas noches, licenciado, hasta el martes. Muchas gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta el martes, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches.